Cuando era niño, Dios era para mí alguien tan real como el sol. Me enseñaron a orar, a confiar, a pensar que Él estaba ahí, cuidando de mí. Pero luego crecí y empecé a hacerme preguntas. ¿Y si todo eso fue solo una forma de consolarme? ¿Y si Dios no es más que un invento como Santa Claus para los adultos? ¿Y si simplemente no soportamos vivir en un universo frío, vacío y sin sentido, y por eso inventamos a Dios? Y no era una duda superficial, no era rebeldía, era una pregunta honesta desde lo más profundo, porque si hay algo que aprendí, es que una fe sin preguntas no es fe, es conformismo, pereza espiritual. Recuerdo que hubo un momento en mi vida en el que sinceramente me convencí de que Dios no existía. No lo dije con rabia, no me volví ateo militante, simplemente lo vi como una conclusión inevitable, y la idea que me ayudó a llegar a esa conclusión fue la que leí de Xenófanes, el filósofo griego. Él decía que cada cultura crea a sus dioses a su propia imagen. Los etíopes imaginan a sus dioses con nariz chata y piel oscura, los tracios con ojos azules y cabello dorado. Si los toros y los caballos pudieran dibujar, harían dioses con forma de toro o caballo, y en ese momento me pareció obvio. Claro, cada quien proyecta lo que quiere en un ser superior. Dios es un reflejo cultural, una construcción psicológica, me dije. Ya está, esto lo explica todo, no hay Dios allá afuera, solo miedos e ideas aquí dentro. Ahora que lo pienso con más honestidad, no fue el argumento de Xenófanes lo que me convenció, no fue la lógica, fue el deseo, porque lo que realmente me sedujo de la idea de que Dios no existía fue lo que significaba para mí si eso era verdad. Si Dios no existía, entonces ya no había nadie por encima de mí, ya no había juicio, ya no había castigo, ya no había límites, podía hacer lo que yo quisiera. Y aunque jamás lo dije en voz alta, lo pensé, si Dios no está mirando, entonces por fin soy libre, libre para decir malas palabras en el colegio, libre para vivir como yo quiera, libre para ser mi propio Dios. Lo disfrazaba de racionalidad, pero en el fondo era una emoción disfrazada de argumento. Me acordé de una frase que luego leí en Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Y esa frase en su momento no me asustó, me atrajo, porque ¿quién no quiere hacer lo que quiera sin consecuencias? Me di cuenta, tiempo después, de que lo que yo quería no era una prueba contra Dios, era independencia de Él. Al principio, esa libertad me parecía liberadora, pero con el tiempo se volvió hueca, porque cuando haces lo que quieres, sin sentido, sin propósito, sin rendir cuentas, terminas haciendo lo que no quieres, terminas vacío. Me volví el centro de mi vida, y cuando llegué ahí, descubrí que el centro estaba vacío. No fue la filosofía la que me alejó de Dios, fue mi corazón el que ya quería alejarse y buscaba argumentos que me dieran permiso para hacerlo. Pero al quitar a Dios del centro, no me volví más libre, me volví más egoísta, más perdido, más confundido entre el bien y el mal, porque ya no había una brújula que me guiara. Y cuando tú eres tu única brújula, cualquier camino te parece correcto, hasta que te estrellas. Durante un tiempo me creía el argumento de Xenófanes, me convencí de que Dios era solo un invento humano, pero no fue por razón pura, fue porque me convenía creer eso, fue porque quería un mundo sin Dios, un mundo donde no hubiera nadie que me dijera qué estaba bien o mal, un mundo donde yo pudiera jugar a ser Dios sin consecuencias. Hoy sé que esa no era libertad, era huida, y que el verdadero problema no era la falta de pruebas de Dios, era mi falta de ganas de que existiera. Porque cuando tú eres tu propio Dios, no hay nadie que te diga que no, pero tampoco hay nadie que te salve cuando te hundes. Viví así un tiempo, libre, pero sin dirección, sin Dios, pero también sin brújula. Todo me era permitido, pero nada me llenaba. Luego leí a Freud, y Freud era más directo. Dios no existe, decía. Lo que existe es el deseo de un Padre eterno que nos cuide y nos consuele, porque nos da miedo estar solos en este universo. Según él, la religión es una especie de neurosis colectiva, una fantasía para soportar la angustia existencial. Y de nuevo, parte de mí pensó, tiene sentido, tal vez oramos no porque Dios esté ahí,
sino porque necesitamos que esté ahí. Empecé a mirar a los creyentes con otros ojos, no con burla, sino con cierta lástima, como si todos tratáramos de inventar un ser imaginario cósmico para no derrumbarnos. Sin embargo, cuando más pensaba en eso, más me incomodaba algo, porque si yo podía decir, la gente cree en Dios porque lo necesita, entonces otro también podía decirme, tú no crees en Dios porque no lo quieres, porque si Dios existe, entonces tú no eres el centro, entonces no puedes hacer lo que quieras, entonces hay alguien que puede decirte que estás mal. Al final, tanto el creyente como el no creyente pueden tener motivaciones emocionales, pero eso no responde a la pregunta clave, ¿es verdad o no? Y ahí fue cuando comencé a leer a C.S. Lewis. Él también fue ateo, también pensó que Dios era solo un mito reconfortante, pero cambió de idea. ¿Por qué? Porque notó algo profundo. Los seres humanos no nacen con deseos sin que exista algo que los satisfaga. Tenemos hambre y hay comida. Tenemos sed y hay agua. Sentimos cansancio y existe el descanso. Sentimos soledad y existe la amistad. Pero entonces, si sentimos un deseo tan profundo de eternidad, de justicia perfecta, de amor absoluto, ¿no será que eso también apunta a algo real? Tal vez el deseo de Dios no es una ilusión, tal vez es una brújula existencial. Y entonces dejé de pensar que creer era un acto de debilidad. Empecé a sospechar que tal vez la fe no era un refugio del pensamiento, sino el pensamiento más valiente que podía tener. En medio de todas estas ideas, me vino un silencio extraño, un silencio filosófico, un momento en el que dejé de hablar y empecé a escuchar, no a voces del cielo, sino al corazón, a ese espacio interno donde uno se pregunta, ¿y si Él ha estado ahí todo el tiempo? ¿Y si no lo veo, no porque no esté, sino porque tapo mi razón, porque no quiero verlo? Tal vez Dios no es una idea que yo haya inventado, puede ser todo lo contrario, tal vez yo soy una idea que Él pensó desde siempre y que después se volvió real cuando nací. Quedaba una objeción más, la más fuerte. ¿Y el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué el cáncer, el abuso, la injusticia, la muerte? El mal no prueba que Dios no existe. El mal prueba que algo en nosotros clama por un mundo diferente. Piénsalo bien, cuando tú ves una injusticia, por ejemplo, un abuso infantil, una violación, un genocidio, y dices, esto está mal, o esto no debería pasar, no lo estás diciendo como si dijeras, no me gusta el brócoli, no estás expresando solo un gusto personal. Lo que estás diciendo es que hay una forma correcta en que el mundo debería funcionar, y lo que estás viendo viola ese orden moral. Aquí está el punto, si Dios no existe, entonces no hay una moral objetiva, no hay un debería, solo hay lo que es, y en un universo sin Dios, todo lo que existe es materia, más energía, más azar, más tiempo, y las leyes que gobiernan eso son leyes físicas, no morales. Si una piedra cae sobre una rana y la aplasta, tú no dices, eso está mal, porque no hay intención, es un hecho físico, pero si un hombre golpea a un niño por puro placer, tú sientes una indignación profunda y dices, esto no debería pasar jamás. ¿Ves la diferencia? Ese debería no puede surgir de las moléculas, no puede salir del ADN, no puede explicarse con física cuántica. El debería es trascendental, es moral, y eso implica que existe una ley por encima de nosotros, incluso si nadie la obedece. Si no hay Dios, no hay bien ni mal objetivos, solo hay lo que te gusta o te disgusta. A ti no te gusta la tortura, a otros sí le gusta. ¿Quién tiene razón? Nadie, porque sin un estándar superior, todo es relativo. Es como discutir si el helado de vainilla es mejor que el de chocolate. No hay verdad, solo preferencias, pero la injusticia no se siente como una preferencia, se siente como una violación real a algo más grande. Cuando tú dices, esto no debería ser así, estás diciendo, aunque no lo sepas, que hay una forma correcta en que las cosas deben ser, y eso solo tiene sentido si hay un diseñador del bien, un legislador, alguien que define el bien y el mal no con opinión, no con preferencia, sino con autoridad moral perfecta. Ese alguien es Dios.
Como dijo C.S. Lewis, mi argumento contra Dios era que el universo parecía cruel e injusto, pero ¿de dónde saqué yo esa idea de justo e injusto? ¿Qué era lo que estaba comparando al decir que el mundo era injusto? Un hombre no puede llamar a algo una línea torcida si no sabe lo que es una línea recta. Lo que Lewis entendió es esto: el mal no niega a Dios, el mal clama por Dios. Si Dios no existe y todo es materia, azar y evolución ciega, entonces el sufrimiento no es injusto, solo es desagradable, solo es un proceso biológico, sin sentido ni culpa. Un bebé muere de cáncer. ¿Y qué dice un universo sin Dios? Fueron células que mutaron mal, mala suerte. Un niño es violado. ¿Y qué nos dice la evolución? Un animal más fuerte dominó a otro. Es biología. Pero tú y yo sabemos que eso no basta, porque cuando algo así pasa, todo dentro de nosotros grita que eso no es natural, es perverso, que eso no debería pasar jamás, y ahora lo entiendo. No fue Dios quien se volvió incompatible con mi dolor, fue mi dolor quien me empujó a buscar sentido, y ese sentido no lo encontré en la materia, ni en la biología, mucho menos en la ciencia. Lo encontré en la existencia de un bien supremo, porque si algo no debería ser así, entonces hay alguien que sabe cómo sí debería ser. Me acuerdo que una vez me hice esta pregunta incómoda: ¿y si lo que yo llamo mal no es realmente malo, sino solo una reacción química en mi cerebro? Porque si Dios no existe, entonces el bien y el mal no existen objetivamente, solo existen preferencias evolucionadas. Para mí, matar está mal, pero para Hitler, matar era cumplir un ideal. ¿Quién tiene razón? Si todo se reduce a materia y química, entonces ambos simplemente reaccionamos según como nuestras neuronas se acomodan. Hitler mató porque creía que era lo correcto. Yo condeno eso porque creo que está mal, pero ninguno tiene razón, porque no existe una razón por encima de los dos. Sin un estándar moral objetivo, solo tenemos preferencias u opiniones. Si no hay Dios, entonces lo que llamamos moral no es verdad, solo es el resultado de la evolución, como los dientes o las uñas. Algunas culturas enseñaron que salvar vidas es bueno, otras enseñaron que sacrificar bebés traía buena cosecha. ¿Cuál es la correcta? Si no hay un ser trascendente que establezca lo bueno y lo malo, entonces todas las opiniones morales valen lo mismo, nada. Pero si hay un Dios bueno, justo, personal, entonces si hay una línea recta verdadera, una moral objetiva, un bien con mayúscula, entonces sí podemos decir, eso está mal, no porque lo diga la mayoría, ni porque lo diga mi cultura, sino porque lo dice el creador del bien. Por eso, sin Dios, Hitler no estaba equivocado, solo pensaba distinto, como quien prefiere el chocolate a la vainilla. Pero tú y yo sabemos que no es así, sabemos que matar inocentes no es una preferencia, es una violación real al bien. Y si existe una ley moral real, entonces hay un legislador real. Entonces Dios no es un mito, es la fuente del bien que todos anhelamos. Al final, no llegué a Dios por miedo, ni por tradición, llegué por hambre de verdad, por sed de sentido, por el deseo profundo e innegable de que la vida no sea solo polvo y olvido. Tal vez Dios no sea una ilusión reconfortante, tal vez sea la realidad más real que hay. Al final de todo ese proceso, me di cuenta de algo que cambió mi vida. Era profundamente razonable creer en un ser trascendente, no solo desde la fe, sino también desde la razón. Comencé a explorar más, a leer, a ver videos, y fue entonces cuando descubrí a un filósofo cristiano que marcó un antes y un después en mi camino, William Lane Craig. Ver cómo Craig debatía con ateos como Christopher Hitchens, Sam Harris y otros pensadores reconocidos me impactó. No se trataba de gritar o imponer ideas, era lógica pura, argumentos sólidos, filosofía bien hecha, y lo más impresionante era que defendía la existencia de Dios con una fuerza intelectual que desarmaba muchas objeciones que yo mismo había tenido. Su forma de razonar me tocó tanto que decidí estudiar filosofía también.
y entre más estudiaba, más comprendía que la filosofía bien pensada, bien estructurada, no te aleja de Dios, te acerca a Él. Descubrí que muchos argumentos ateos, aunque suenen sofisticados, se pueden refutar con claridad cuando tienes una base filosófica firme. No se trata de creer ciegamente, sino de tener una fe inteligente, razonada, valiente. Hoy puedo decir con convicción que creer en Dios no es cosa de ignorancia, sino de profundidad, que la razón y la fe no se oponen, sino que se complementan, y que Dios no solo se cree, también se piensa. Recuerdo que cuando decidí estudiar filosofía, mi madre tenía miedo de que eso me alejara otra vez de Dios, y no la juzgo. Mucha gente piensa eso, creen que la filosofía es peligrosa, que puede llevarte al ateísmo, que es solo para dudar de todo y perder la fe. Pero la realidad es muy distinta. La filosofía, bien entendida, bien usada, no destruye la fe, la afianza, porque cuando te enseña a razonar, también te enseña a ver los errores en los argumentos ateos, te da herramientas, no solo para creer mejor, sino para pensar mejor tu fe. Hoy puedo decirlo con absoluta convicción, la verdadera fe no es un salto ciego al vacío, es un paso firme sobre terreno sólido. No se trata de creer porque sí, ni de huir de las preguntas difíciles. Se trata de una fe que piensa, que razona, que enfrenta los desafíos intelectuales sin miedo. Una fe que no se esconde detrás de emociones vacías, sino que se alimenta de la verdad, del estudio, del asombro. Es una fe valiente, una fe lúcida, una fe que no solo sobrevive a las dudas, las vence, porque cuando la razón y la fe caminan juntas, no hay argumento ateo que no pueda ser respondido, ni corazón que no pueda ser encendido. Este es mi viaje, tal vez el tuyo no sea igual. Yo fabriqué excusas disfrazadas de argumentos. Yo me imaginé un mundo sin Dios, para no tener que enfrentarme a su mirada. Pensé que creer en Dios era una fantasía para débiles, pero descubrí que negarlo era más cómodo para mi orgullo que para mi razón. Porque si Dios no existe, el mal no es mal, el amor no es eterno, la vida no tiene propósito y la muerte lo borra todo. Pero si Dios existe, entonces mi dolor no es absurdo, mi deseo de justicia no es en vano, y mi alma no está hablando sola cuando grita. Esto no debería ser así. Creer en Dios no es cerrar los ojos a la razón, es abrir los ojos del alma a una verdad más profunda que los átomos, que el bien y el mal existen, que la conciencia no es una ilusión y que la sed que sentimos por sentido, belleza y eternidad apunta hacia el único que puede saciarla. Y si ese anhelo existe en todos nosotros, ese suspiro por algo eterno, esa nostalgia de un hogar que no hemos visto, entonces tal vez Dios no sea una invención de la mente humana, sino que la mente humana es un reflejo de aquel que la pensó primero. Tal vez no lo imaginamos nosotros a Él, sino que somos el eco de una mente eterna, que ya nos contemplaba con amor antes de que el tiempo comenzara, antes de que se encendieran las estrellas, antes de la primera palabra de la creación. Un amor que nos antecede, que nos sostiene y que en lo más profundo del alma aún seguimos buscando. Si este video te hizo pensar o te ayudó a ver algo desde otro ángulo, dale like y compártelo con alguien que también tenga dudas. Y si te interesa seguir explorando estas preguntas desde la razón, la filosofía y la fe, suscríbete a Teología Racional. Aquí no damos respuestas fáciles, pero sí nos tomamos en serio las preguntas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.